del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir como unos 20 minutos sobre el tema de que hablamos sobre la persecución de los primeros cristianos y luego seguimos con San Felipe de Jesús. Para que nos demos cuenta de las etapas en los primeros años de la iglesia, que hubo persecución y por qué hubo la persecución, y de hecho toca un poco sobre lo que estamos viviendo ahora en nuestro mundo, ¿verdad? En el año 64 al 68, el emperador Nerón, había una persecución muy grande. Bueno, fue lo que inició la persecución de los cristianos. Tertuliano, que vivió al mismo de ese tiempo, decía que nosotros los cristianos somos hechos espectáculo para el mundo, espectáculo para los ángeles y los hombres. Tertuliano reconocía, ¿verdad?, que en esa etapa, en esa época, había un ataque directamente hacia los cristianos. Y de hecho, algo que el emperador Nerón hacía es que agarraba a los cristianos, los encontraba y los usaba como veladoras, vamos a decir, los quemaba para dar luz al pueblo. Era tan feo la persecución de los primeros cristianos que ese tipo de cosas estaba pasando. Entonces Nerón vivía alrededor, emperador 64 al 68. El emperador Domiciano, Nerón fue uno de los peores, ¿verdad? Cuando vemos en las imágenes de los emperadores que estaban persiguiendo a los cristianos, el Coloseo, se refiere a Nerón, que empezó con esas cosas, empezaba a usar a los cristianos como deporte, entre los animales, las bestias y los primeros cristianos. Entonces vemos esa realidad. Domiciano, de hecho también Nerón fue el que trató de acusar a los cristianos de haber quemado la ciudad de Roma. Hubo un incendio muy grande y de hecho dicen que fue empezado por él, por el emperador, porque quería construir un nuevo palacio para él. Entonces, como las calles y todo era muy pequeño, estaba muy cerca, quemó parte del palacio donde vivía para justificarse, comprar o construir otro edificio. Obviamente se descontroló y quemó la mitad de la ciudad o más, pero él echó la culpa a los cristianos y fue lo que empezó esa persecución hacia los cristianos. Obviamente el enemigo, que es el rey, el príncipe de la mentira, trabaja de esa manera. Empezó con una mentira la persecución o inició con una mentira la persecución hacia los cristianos. Domiciano, y eso es importante también saber, porque acuérdense que hasta con los judíos en Jerusalén el control era por el emperador de Roma. Entonces el emperador tenía una influencia muy grande en gran parte de esa área del mundo, y si el emperador decía algo, entonces iba a afectar al resto de los cristianos, no solamente en Roma, pero en toda la área donde el emperador de Roma tenía control, que era gran parte de las áreas durante ese tiempo en la historia. Domiciano, el año 81 al 96, los cristianos fueron perseguidos por no adorar al emperador, ¿verdad? El emperador, si ustedes han ido a Roma, todavía hay imágenes de hombres, emperadores, grandes, gigantes, más grandes que este edificio, hechas de oro, hechas de plata, hechas de material muy valoroso, que tenía mucho valor. ¿Por qué? Porque ellos se veían como dioses, ellos mismos se identificaban como dioses, y los cristianos decían, no vamos a adorar a Dios aparte que Jesucristo. San Ireneo decía, vivió un poco después de eso, la iglesia, aunque es esparcida por todo el mundo,
hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y sus discípulos esta fe, que no estaban dispuestos a negar ni rechazar. Entonces Domiciano quería que los cristianos, era la condición de hecho, si ustedes rechazan a Jesús, o aunque sea dicen, tú eres Dios, tú eres un Dios, porque realmente eran paganos que tenían muchos dioses, van a Roma y los altares son a muchos dioses, no solamente a uno. El emperador era uno de esos dioses, se veía como Dios y quería que los cristianos lo veían a él como Dios, pero rechazaron, dijeron no, nuestra fe es solamente en un Dios, el primer mandamiento que nosotros tenemos. Decio, el año 2049 al 251, la persecución bajo Decio se centró en la obligación de hacer sacrificios a los dioses romanos, lo que ponía a prueba la lealtad de los cristianos hacia el emperador. Y a San Cipriano de Cartago decía: la iglesia está construida sobre la sangre de los mártires, afirmando que en ese tiempo pues había cristianos que estaban rechazando lo que el emperador estaba diciendo, quería que ofrecieran sacrificios a estos dioses. Y algo muy interesante, ellos veían en la Eucaristía, y algo tan muy irónico, lo veían como los cristianos decían, ese es el cuerpo de Cristo, y ellos veían esa comunión, el recibir a Cristo en la Eucaristía, como un sacrificio, no a los dioses de ellos, sino a Jesús. Entonces decían, ¿por qué pueden tener ese sacrificio, pero no ese sacrificio a otros dioses? Y fue lo que empezó un conflicto dentro de las comunidades. Diocleciano, la persecución más intensa destinada a erradicar el cristianismo. Fue cuando el cristianismo, de hecho desde antes, pero un poco más grave, se hizo ilegal, no se pudo vivir la fe. Eusebio de Cesarea, que vivió durante ese tiempo, también decía: la gran persecución terminó solo cuando el mundo entero empezó a creer. Y era un poco más grave ese tiempo de los cristianos siendo perseguidos, porque empezaba a crecer la fe. Lo más que trataban de deshacerse de la fe, más y más cristianos salían, ¿verdad? De nuevo, el Tertuliano decía que la semilla de la fe es la sangre de los mártires. Cuando los mártires morían, la gente decía, imagínense, ¿por qué esa persona está dispuesta a entregar su vida por Jesús, por Dios, por lo que cree? Ninguna otra persona fuera dispuesta a hacerlo. Tal vez porque tenían miedo. Pero los mártires, los cristianos, decían, nosotros creemos en Cristo tanto que estamos dispuestos a entregarnos completamente a esto. Los mártires y el testimonio de los cristianos, ¿verdad? El rol de los mártires fue un testimonio poderoso de la fe, especialmente cuando se enfrentaban a la tortura o a la muerte. Si se ponen a leer ustedes, que les invito a hacerlo, vean un poco sobre la historia de los mártires, los primeros mártires. No solamente nos inspira, pero nos da a entender, tal vez nos da un ejemplo de cómo ser firmes en nuestra fe. Hay una historia de los primeros mártires que obviamente sabíamos que porque la fe era ilegal, no podían practicar la fe públicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Iban a las casas de las personas, iban debajo de la tierra, en los catacombs, donde la gente se enterraba, a celebrar las misas. Y si los encontraban, pues eran matados. Una de las historias es que había un grupo de personas, se llaman los mártires del domingo, que los encontraron, se llevaron a todos, creo que eran como unas 50 personas, y la historia dice que iban cantando por su camino hacia su destino a morir, y les preguntaban, ¿por qué están tan alegres? ¿Por qué no están dispuestos a rechazar su vida? Y la respuesta de ellos dice, sin Domine no podemos vivir. Sin el domingo no podemos vivir. Y a nosotros nos hace tan fácil decir, esto, o a tantas personas, no a ustedes, pero a tantas personas nos hace tan fácil decir, una vez que falte la misa no es gran cosa. Y los primeros cristianos estaban dispuestos a entregar su vida por no faltar la misa en el domingo. Muy interesante, ¿no? Una convicción para nosotros que nos hace entender, tal vez, espero que cada vez que venimos a misa es un privilegio, una bendición, una oportunidad, obligación obviamente,
pero una oportunidad. Ellos no solamente entregaron su vida por obligación, pero por amor hacia Jesús. Y yo creo que eso es algo que nos está faltando dentro de nosotros también en nuestras vidas. San Ignacio de Antioquía, que vivió en el primer siglo, decía: soy el trigo de Dios, debo ser molido por los dientes de las bestias salvajes. En cierta forma, un profeta en ese llamado a entregar su vida. Un deseo: soy trigo de Dios, debo de ser molido por los dientes de las bestias. Y hay una imagen, de hecho algo muy bonita. ¿Qué es el trigo cuando se pone a moler? Se usa para comida, ¿verdad? ¿Y qué es la vida? Nos da vida. ¿Qué es la comida? Nos da vida. Entonces, en vez de decir entrego mi vida, doy mi vida, hay algo, una imagen de ser trigo para poder dar vida a los demás. Sabemos de Santa Perpetua y Santa Felicita, que decía su historia, sabemos que da un ejemplo de la juventud también. De todas las etapas de la vida los cristianos estaban dispuestos a entregar su vida. Vamos a ver. Y ya no fue hasta después, cuando Constantino, el hijo de Santa Elena, por medio de la intercesión, algo muy bonito para ustedes, madres, que la fe empezó a ser aceptada dentro de los primeros siglos de la Iglesia. El año 3010, creo, 13, fue cuando la Iglesia fue aceptada, ya no fue ilegal ser cristiano, y se aceptó dentro de la práctica de las personas, y ahí fue cuando la Iglesia empezó a crecer públicamente. Ya existía, había muchos cristianos, pero porque fue aceptada fue más fácil compartir la fe. Y después de eso, pues la Iglesia va avanzando, creciendo, va dando fruto dentro de todo el mundo, porque ahora no hay ese temor para muchas personas de salir, y se da la libertad de poder compartirlo un poco más. Ahora me gustaría compartir un poco, alguna pregunta sobre ese tema de la persecución en las primeras iglesias primitivas. ¿O la iglesia primitiva? Muy bien. Tal vez una reflexión para nosotros, ¿verdad? De ver el ejemplo de nuestros padres antepasados que vivieron una fe tan increíble. Una fe que se vivió con gran convicción y con la disponibilidad de decir: estoy dispuesto a entregar todo. Que para muchos de nosotros es difícil. La fe se ha convertido en una conveniencia más que nada. Lo hago cuando se me hace fácil, cuando me conviene, pero acuérdense que la fe no solamente es cuando es fácil, cuando nos conviene. La fe muchas veces, yo creo que gran parte, la gran mayoría del tiempo, va a ser un sacrificio. No tiene que ser, va a ser un sacrificio. Porque va más allá de nuestra naturaleza. Como seres humanos, porque somos pecadores, porque hay ese efecto del pecado original, es hacer lo que es fácil. Pero si queremos ser como Dios nos ha llamado, el Papa Benedicto XVI decía que no somos hechos para las cosas ordinarias, somos hechos para cosas grandes. Y eso es lo que es el cristiano. Los primeros cristianos reconocían: en Cristo encuentro la vida, y el mundo no me puede dar lo que Cristo me ofrece. Y por eso estaban dispuestos a entregar todo por su fe. Tal vez una reflexión que nosotros podemos hacer en nuestra vida, ¿verdad? Especialmente recordar, es bueno lo que los santos nos permiten hacer. Sabemos nosotros como católicos que no los vemos como dioses, no son dioses que adoramos, sino que son ejemplos para nosotros de vivir nuestra fe bien, de vivir como ellos la vivieron, especialmente esos mártires mexicanos que tenemos aquí. Nos enseñan a nosotros cómo amar mejor, cómo ser más generosos, cómo entregarnos como ellos lo hicieron. Y vemos el ejemplo de nuestros hermanos y hermanas en vivir la fe en una manera muy radical. Y de hecho, espero que nos recuerda a nosotros también de nuestro llamado, de ser también ejemplos para el mundo. La gente nos va a recordar por muchas cosas, tal vez, pero esas cosas típicamente se nos olvidan.
Los santos son recordados no por lo que tenían, por lo que obtenieron durante toda su vida, pero son recordados porque tuvieron valor de entregar todo para algo más y algo que nosotros también somos llamados a vivir. Vamos a hablar un poco sobre San Felipe de Jesús, que fue uno de los primeros mártires, el primer mártir mexicano que entregó su vida por la fe. El siglo XVI, ¿verdad? Vamos a ir desde el siglo IV hasta el siglo XVI. De hecho, alrededor cuando Martín Lutero pues hizo lo que hizo, cambió la realidad de la iglesia, pero también vemos algo muy bonito, ¿verdad? Que durante ese mismo tiempo como que Dios está trabajando. Dios trabaja en una manera opuesta al tiempo de lo que está ocurriendo desde hace tiempo. Primero, con nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Cuando Martín Lutero decidió escribir sus tesis, proclamarlas, apartarse de la iglesia, un sacerdote que se alejó de la iglesia, hizo su propia cosa. Nuestra Madre Santísima, en el mismo tiempo, esos mismos años, se apareció en México. Dice que la iglesia, en el tiempo de Martín Lutero, se fueron más de 11 millones de personas. ¿Cuántas personas se convirtieron por el ejemplo de nuestra Madre o la aparición de nuestra Madre? Alrededor de 11 millones. Entonces Dios está trabajando de una manera, ¿verdad? Y vemos que de allí también nacen muchos santos que están dispuestos a entregar su vida. Uno de ellos, San Felipe de Jesús, que vivió en el siglo XVI y está dispuesto a entregar su vida. Vamos a hablar un poco sobre primeramente la situación de la iglesia en Japón en el siglo XVI. Japón estaba bajo un sistema feudal dirigido por los shoguns, se llaman, específicamente durante el gobierno de Toyotomi y más tarde de Tokugawa, que son emperadores de Japón. Estos líderes inicialmente tolerantes con los misioneros, pero llega a un punto donde rechazan a los misioneros porque ven el efecto de lo que ellos están tratando de hacer. Si ven la historia de la iglesia en Asia, es algo muy increíble, porque tienen una historia muy profunda de unos pensamientos, filosofías que suenan bien, suenan bonitos, suenan como buena cosa, pero empiezan a llegar los misioneros y millones de personas se empiezan a convertir. ¿Por qué? Porque tal vez esas cosas, esas ideologías, filosofías que ellos han estado enseñando, no son suficientes para ellos. Entonces dicen, en Cristo encuentran una respuesta, una identidad, encuentran algo que sus mismas religiones no les han podido ofrecer. Entonces, tal vez lo que pensaban los emperadores de Japón y de otros lugares es de que los misioneros llegaron, suena como otra buena idea, filosofía, enseñanza, de ser buena persona, de vivir bien, pero luego se empiezan a dar cuenta que la iglesia empieza a crecer, hay poder, autoridad, y qué es lo que nosotros como católicos reconocemos, que Cristo es el único Dios, Cristo es el único líder, Cristo es el único que nos puede dar vida, y empiezan a rechazar de cierta forma las enseñanzas o las maneras de vivir del gobierno, y pues se sienten un poco preocupados por esta cuestión. Entonces por eso primero hay como que una aceptación hacia los cristianos, que de hecho es lo que yo creo, personalmente, estamos viviendo en nuestro mundo ahora. En particular estamos viviendo todavía en cierta forma en nuestro país, ¿verdad? De que hay una aceptación cristiana, de la fe cristiana, pero ahora que es opuesta a los valores del mundo, la fe tiene que ser rechazada para poder aceptar las cosas que el mundo nos quiere dar, la sociedad, la cultura, y porque la iglesia típicamente o debe de rechazar esas ideas que no son buenas. Entonces va a haber personas, en vez de líderes políticos, que por esa cuestión van a querer deshacerse de la iglesia.
Y vemos esto en el contexto de Japón durante ese tiempo. Entonces, a los finales del siglo XVI, el emperador de Japón implementó una política de aislamiento, conocida como Sakoku, que cerraba a Japón a las influencias extranjeras. Entonces, literalmente, cualquier cosa que no era ideología japonesa, empiezan a rechazar, ¿verdad? Y de hecho, en cierta forma, yo de nuevo regreso a la cuestión que está aquí en los Estados Unidos, que históricamente hemos tenido valores cristianos, fue un país fundado con esos valores cristianos protestantes, pero con gran influencia católica, y ahora que ha cambiado la sociedad, estamos cerrando esas puertas, el gobierno muchas veces tratando de cerrar esas puertas a las ideas concretas de lo que es nuestra fe. Es la manera de rechazar ideas para poder cambiar completamente la sociedad, ¿verdad? Entonces, sin Dios, pues no hay sentido. Entonces, desde el 1597, los últimos años del siglo XVI, los emperadores ordenan una serie de ejecuciones y persecuciones en particular sobre los cristianos, que termina con el martirio de 26 mártires de Nagasaki, que son los mártires de que vamos a hablar hoy, o el mártir que vamos a hablar hoy, que es San Felipe de Jesús. ¿Quién fue San Felipe de Jesús? Fue un santo mexicano, nacido en el año 1572, en la Ciudad de México. De hecho, fue bautizado en la catedral. Que es algo muy bonito que pensar de nuestra fe como mexicanos, si ustedes son mexicanos, que la fe ha existido desde ese tiempo. De hecho, la catedral que existe ahora existe por siglos y siglos, y vemos que hubo gran fe dentro de la iglesia. De una familia mestiza, español, nacido en México, y muy privilegiada, tenía muchos privilegios, económicamente su familia estaba muy bien, pero se sintió llamado a una vida religiosa desde su niñez. Entonces, muy joven, entró a la orden franciscana. De hecho, habla San Felipe de Jesús. Hay una iglesia, si ustedes han ido a la catedral de la Ciudad de México, hay una calle, no me acuerdo cómo se llama, donde está una iglesia franciscana, muy bonita de hecho, y habla sobre cuando iba a visitar la iglesia esta, y lo inspiraba desde niño a ser religioso. Entonces, obviamente es un ejemplo para nosotros de que es bueno exponer a nuestros muchachos, a nuestros niños, a las cosas de la fe, porque algo pasa dentro del corazón, dentro de la mente. Muchas veces los papás dicen, les quiero dar la opción, les quiero dar la libertad de escoger, pero no. Como padres, como familia, tenemos un deber, una responsabilidad de compartir de esta manera, porque empieza a afectar el corazón. El viaje misionero. Entonces, Felipe comenzó su formación en México con los franciscanos, y luego fue llevado a las Filipinas. Sabemos que también las Filipinas fueron conquistadas por los españoles por mucho tiempo, de hecho, creo que cerca de 500 años, para continuar su formación. Entonces había una conexión entre México, las Filipinas, España, y San Felipe de Jesús fue mandado a las Filipinas, y después de un poco tiempo, de hecho, Felipe de Jesús fue martirizado a los 25 años, muy joven. Después de un tiempo fue enviado a Japón para compartir la fe, para evangelizar. Y al llegar a Japón, literalmente llegó a Japón, fue arrestado durante la persecución que estaba pasando en ese tiempo, que a mí se me hace también muy interesante, sabiendo que había una persecución y tenía la libertad de decir, sí, no quiero ir, decidió irse a Japón, sabiendo que había persecución, fue dispuesto a ir a compartir la fe. Entonces llega a Japón, fue arrestado y martirizado, esencialmente con esos otros 26 mártires que estaban con él. Nunca fue ordenado, no fue sacerdote, yo me imagino que estaba al punto de ser ordenado, porque ya tenía 25, se ordenaban los muchachos como a los 25, 26 años durante ese tiempo.
pero fue dispuesto a entregar su vida. A mí, el día antes, él fue martirizado creo que un 5 de febrero, y el 4 de febrero escribe esta carta. Dice: queridos padres y amigos, a sus papás, la noche pasa rápido. Mañana moriré ejecutado en la cruz, pero no tengo miedo. Mi pensamiento vuela hacia ustedes y a mi patria querida, a México. Ahora que estoy para recibir el bautismo de sangre, fíjense, recuerdo que fui bautizado en la Catedral de México y las veces que asistí a misa en San Francisco de Plateros, que es la iglesia que les mencionaba. Lamento los años que perdí buscando mis apetitos, egoísta. Bendito sea Dios que vino a mi ayuda y comprendí que no valía la pena vivir por esas cosas. Quise ser misionero, pero ahora Dios me premia antes del trabajo, porque obviamente, literalmente duró unos días antes de ser arrestado. Nunca tuvo técnicamente la oportunidad de ser misionero. Decía ser misionero, pero ahora Dios me premia antes del trabajo, concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Lamento no haber vuelto a México, aun cuando apenas fuese un día, pero volveré. Estoy cierto de que volveré para decirles a todos que la verdadera vida por la que vale la pena vivir es la vida eterna. Qué bonito, ¿no? Este mártir, en veces nos romantizamos la idea del mártir, pero literalmente sus palabras, escuchar este santo, este mártir, y a mí lo que me emociona es su actitud hacia el martirio. Yo quiero pensar que si yo llegaría a ese punto, tal vez en mi vida o en la carrera de nosotros, tuviéramos que enfrentar esa realidad, yo quisiera decir que tuviera esa misma fe. Pero también me pongo a pensar por el otro lado, ¿verdad? El temor, el miedo, no sé, el ser cobarde a veces puede causar que nosotros rechacemos esta oportunidad. Pero un muchacho de 25 años con esa convicción tal vez nos da a nosotros un ejemplo del tipo de fe que nosotros somos llamados a vivir. San Felipe de Jesús, un muchacho joven, pero con una entrega completa. Y a mí lo que se me hace muy bonito, quise ser misionero, pero ahora Dios me premia antes del trabajo, concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Para probar mi amor. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, quiero terminar con eso. Quiero terminar con esta idea del amor hacia Dios. Porque es algo que yo creo que muchos de nosotros, que mucho de nuestro mundo está fallando en ese amor hacia Dios. Si no hay amor, no hay razón por qué entregar su vida. Lo vemos en las familias. El amor se ha convertido en algo que nos conviene, en algo que es fácil. El mundo dice: tú amas hasta que hasta que ya no es fácil, hasta que ya no te conviene, hasta que ya no es de beneficio para ti. Pero el amor de Cristo es mucho más que eso. El amor de Cristo no tuvo límites. El amor de Cristo amó hasta el fin. El amor de Cristo tuvo perseverancia en los momentos difíciles. Y ese amor que Dios nos enseña es el mismo amor que nosotros somos llamados a tener hacia Él y hacia los demás. Un amor que cambia y transforma al mundo. Yo recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, que de joven, yo le doy muchas gracias a Dios que me tocó el corazón a la edad de 15 años. Tuve una experiencia que me transformó la vida. Gracias a Dios, tuve a mis papás que me enseñaron la fe, pero por la primera vez pude ver a Dios como un Dios que me amaba personalmente, un Dios que me amaba íntimamente, un Dios que quería tener un encuentro conmigo. Y eso transformó mi vida. Y yo recuerdo que experimenté algo que nunca había experimentado, que de hecho hasta este momento no he experimentado de nuevo, porque solamente Dios nos puede dar esto. Y me llenó el corazón, y yo recuerdo que le dije al Señor: Señor, no sé qué es lo que está pasando, pero lo que sí sé es que quiero entregar mi vida, y quiero compartir con el mundo esa realidad. Si me hubieran preguntado hace 20 años, durante esa experiencia,
si quería ser sacerdote, les hubiera dicho que no, ¿verdad? Pero Dios, por lo largo de la vida, por ese amor que infundó en mi corazón, empezó a cambiar quién era yo como persona. Dios cambia el corazón. Y solamente cambia el corazón cuando experimentamos y vivimos ese mismo amor. Ese mismo amor que llevó a los mártires a ser dispuestos a entregar su vida. Ese mismo amor que cambia. Vemos la vida de los mártires y las conversiones que pasan por el ejemplo de ellos. No por el martirio solamente, pero porque el martirio fue causado por el amor hacia Dios. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, es lo que les invito a ustedes. Dios quiere, tal vez, no necesariamente un martirio físico, pero el amor nos va a llevar a martirizarnos en maneras distintas, en darnos sin querer algo de regreso, en amar mejor, a ser más misericordiosos, a entregar nuestra vida con más generosidad. Entonces el amor causa una convicción dentro de nosotros mismos, causa un cambio dentro de nosotros mismos. El amor auténtico que el mundo no nos puede enseñar, el amor de Cristo, es lo único que nos puede llevar a vivir por las cosas eternas. Entonces hoy que hablamos un poco sobre, o mucho tal vez, sobre la historia de la iglesia, sobre los mártires, los primeros mártires, la iglesia primitiva, qué es lo que estaba pasando. Al fin del día, todo esto es basado en la experiencia que tuvieron con Cristo personalmente e íntimamente, que pudo transformar una sociedad. Acuérdense, les comenté al inicio del tema, de la plática. Había los 2 apóstoles, había nuestra Madre Santísima, había tal vez algunas otras personas que estuvieron presentes y dispuestas a vivir su fe bien. Por esas personas el mundo fue transformado. Imagínense qué pasara si cada uno de nosotros viviéramos nuestra fe con más convicción, viviéramos nuestra fe con más amor, viviéramos nuestra fe con una entrega completa. El mundo fuera completamente diferente. Seríamos transformados. El mundo experimentara el amor de Dios en una manera distinta. Es lo que los primeros apóstoles en los tiempos apostólicos pudieron hacer. Y no es algo imposible para nosotros. Yo encuentro a muchas personas que me comentan que se sienten un poco decepcionadas, preocupadas por la situación del mundo en este momento. Y entiendo, ¿verdad? Porque podemos ver el mundo, un mundo que vive sin Dios, un mundo que vive sin sentido, un mundo que vive sin esperanza, podemos tal vez sentir en veces, y sentirnos decepcionados por esa realidad. Pero también podemos ver que en los santos, cada uno hizo su parte, cada uno entregó su vida. En los mártires, cada uno fue dispuesto a entregarlo, y poco a poco la iglesia fue creciendo y fue siendo transformada. Entonces, ¿cómo es la pregunta para ustedes hoy? ¿Cómo es que ustedes, nosotros, podemos seguir el ejemplo de los mártires? De no ser cobardes, de no vivir nuestra fe sin convicción, pero de vivir con un amor y una entrega completa. Y ese amor solamente lo podemos aprender de Jesús. Si no conocemos a Jesús personalmente, pues no va a haber sentido de por qué entregar su vida. Pero si se enamoran con Él, eso cambia completamente sus corazones y la manera de vivir. Entonces hoy les doy esa invitación. Yo sé que el Padre en la tarde va a hablar un poco sobre los mártires mexicanos, y creo que también sobre el martirio, la persecución de la iglesia hoy. Y les invito a que ustedes personalmente reflexionen un poco sobre esas cosas, que el ejemplo de San Felipe de Jesús, el ejemplo de todos los santos que entregaron su vida durante los primeros siglos de la iglesia, puedan interceder por nosotros para que nosotros también podamos aprender de esa misma entrega que ellos tenían. Amén. Tal vez algunos 5 o 10 minutos para preguntas prácticas sobre el tema, algo que ustedes tengan en mente.
Adelante. O sea, todos podemos llegar a ser mártires o Dios escoge a ciertas personas. Yo creo que el llamado todos lo tenemos, entregar nuestras vidas, ¿verdad? El entregar su vida. No todos tal vez están llamados a ser mártires físicamente. La iglesia distingue entre el martirio de la sangre y el martirio del deseo. Lo llama así. Martyr by desire, también se llama. Que habla sobre cuando uno desea entregar su vida por Jesús, hay cierta forma de martirio. Di el ejemplo de cuando uno comparte su fe y somos rechazados, ¿verdad? Cuando uno no tiene temor de compartir con los seres queridos, con las amistades, con no sé, los compañeros de trabajo, de ser un ejemplo de la fe, naturalmente, porque es parte de lo que es ser cristiano, la gente no le va a gustar muchas veces lo que tenemos que decir. Y vamos a ser rechazados por esa razón. Entonces, hay cierta forma de martirio allí. Entonces, sí, todos somos llamados a ser mártires. ¿De cuál forma? Pues depende. Pero todo consiste en ofrecer el martirio. Eso, sí. Entre ofrecerse a uno mismo para el bien de la iglesia, el bien de Dios, para compartir la buena nueva con el mundo. Sí. Muy buena pregunta, porque no es solamente para ciertas personas. Todos ustedes son llamados a ser mártires. De nuevo, tenemos la dicha de poder decir que no tenemos un martirio físico aquí en nuestro país, aunque sea en el momento. Pero sí hay maneras de compartir la fe con la misma convicción, la misma entrega. Yo tengo una pregunta para Adelante. En el tiempo de Constantino, los cristianos no católicos dicen que Constantino fundó la iglesia. ¿Usted qué les contestaría? Los protestantes, en otras palabras. No, yo creo que Constantino permitió que la iglesia surgiera y creciera, ¿verdad? Y yo creo que sí, yo creo que eso vino de una convicción personal que él tuvo. La tradición dice que él tuvo una experiencia de Cristo mismo y eso fue lo que le causó permitir que la iglesia fuera legal y que creciera dentro del mundo, ¿verdad? Y él mismo, ¿verdad? Como emperador, tuvo que reconocer que él no era Dios, ¿verdad? Y eso, pues, es una reflexión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Es fácil pensar, el mundo lo hace ahora. Yo soy Dios, yo hago lo que yo quiera, lo que yo quiero, yo hago lo que me beneficia a mí, yo hago lo que me haga sentir bien. Pero también yo creo que muchos de nosotros hemos vivido así en un momento de nuestras vidas. ¿Qué es lo que causa eso? Un vacío. Y tal vez él tuvo la humildad de decir, bueno, no es cierto. Y yo creo que lo hizo por la intercesión, que por eso la oración, el interceder por otras personas es muy importante. Lo hizo por la intercesión de su mamá. Entonces, sí, los que no son, los protestantes van a decir, pues porque fue la iglesia oficial de Roma de ese tiempo, fue porque la iglesia superó. Pero eso es aparte, porque eso fue algo externo. Las iglesias se construyeron, las basílicas se construyeron, sí, porque él permitió que lo hiciéramos. Convertimos los templos paganos en catedrales y basílicas católicas. Gloria a Dios, ¿verdad? Que pudimos hacer eso. Pero la base de la iglesia se estaba viviendo ya desde antes. ¿Ya? La iglesia existía desde el tiempo de Jesús, lo hablé, ¿verdad? La comunión, se reunían para la oración, para la misa, consumían la Eucaristía, participaban en las enseñanzas de los apóstoles. Los primeros cristianos, iglesia católica, existió desde antes que la iglesia, porque acuérdense, sí, la iglesia es un edificio. Puede ser un edificio, pero la iglesia somos nosotros. ¿Quién formamos la iglesia? Por las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Entonces no necesitamos, de hecho, un templo. Es bonito, nos ayuda a profundizar nuestra fe, pero la fe es mucho más que eso. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta acá?
¿Cómo adquirir esa valentía para el martirio, ya sea ordinario o un martirio más profundo? Sí. La pregunta es cómo adquirir ese martirio, la valentía para adquirir cómo adquirir la valentía para poder ser mártires, ¿verdad? El martirio. Yo creo que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de enamorarse, como dije, con Jesús. ¿Verdad? Ustedes que son papás, algo cambió cuando ustedes tuvieron sus hijos, espero. Y están dispuestos a hacer lo que sea para sus hijos, ¿verdad? Porque algo cambió dentro de sus corazones. Hay un amor hacia ellos que los lleva a hacer lo que sea. Ese mismo amor y más tiene que ser por las cosas de Dios, por nuestro encuentro con Jesús. Y eso es un proceso, pues obviamente el nacimiento de un niño es instante, es mi sangre, es mi hijo. Entonces, naturalmente, orgánicamente, pues va a causar eso dentro de nosotros. Con Dios es difícil, porque el mundo lo experimentamos con las cosas físicas que podemos ver, tocar, escuchar, oler, lo que sea. Pero con Dios puede ser un poquito más difícil porque no vemos a Dios. Pero es posible, ¿verdad? El profeta, cuando sube al monte a buscar la presencia de Dios, dice que hay un viento grande, Dios no está en el viento, hay un fuego grande, Dios no está ahí, hay un terremoto, Dios no está ahí, pero dice, hay un viento muy sencillo y Dios está allí. Reconoce la presencia de Dios. Entonces, en otras palabras, tenemos que silenciar nuestros corazones para cada día experimentar la presencia de Dios y allí poco a poco vamos creciendo con ese encuentro del Señor. Es crecer en amor hacia Jesús. Y pedirles, también es una gracia sobrenatural, ¿verdad? Es una gracia que va más allá de nosotros mismos. Acuérdense que hablé un poco sobre el Espíritu Santo. Los apóstoles fueron infundidos por el Espíritu Eso fue lo que les llevó a salir de ese cuarto donde estaban encerrados y empezar a compartir el Evangelio. Entonces podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé esa gracia, que nos llene de su presencia y debemos hacerlo, ¿verdad? Antes de tener una conversación, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que algo que como cristianos tenemos que hacer, porque los primeros cristianos lo hacían, es llamar la atención. Y de hecho es algo que es nuestro deber como cristianos. Con los hijos, con los familiares, con los seres queridos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dijeron a alguien, oye, lo que estás haciendo no es bueno? No te hace bien. Nos da miedo, ¿verdad? Nos da vergüenza, nos preocupamos por qué va a decir la gente de nosotros. Pero si invitamos al Espíritu Santo, Señor, dame esa gracia, la fortaleza, la valentía de poder decir las palabras que tengo que decir. Primeramente, de saber si tengo que decirlo, porque no siempre tenemos que decirlo, pero también de saber qué palabras decir. Entonces, el Espíritu Santo que los apóstoles recibieron también nos permite adquirir esa valentía de poder hacerlo. No sé si me entender. San Felipe de Jesús, cuando estaba chiquito, les tendía las camas a la muchacha que tenía que hacer. Ella le decía a la mamá, Felipe me extendió las camas, y la mamá decía, Dios lo haga un santo. Y ella dijo, será santo cuando esa higuera que está seca retoñe. Y cuando mataron a San Felipe, retoñó la higuera. Sí. Sí. Sí, es algo muy bonito, ¿verdad? Porque podemos ver en San Felipe de Jesús, pero muchos de los mártires, no sé, la mano de Dios presente en estas cosas. Y lo vemos constantemente en la vida de los santos, que hay dentro de su vida experiencias, cosas que muy claramente apuntan hacia eso. Gracias por compartir. Pero también pienso yo que somos un pilar en nuestros hogares, porque también pues todos los sufrimientos que tenemos pues son pues sacrificios grandes también a veces, como muertes de familiares, sí. hijos, cuando los tenemos y si son ofrecidos a Dios y con paciencia y
pedirle a Dios más confianza. Pues también la comunidad quiere que nos esté. Estamos viviendo nuestra fe. Y aunque tengamos todas esas penas, pues mantienen ahí con Jesús como un pilar para que nuestros hijos también crezcan y se acerquen más a Dios. Pero como deciste, también tenemos otros hijos que no quieren a veces. Y pues yo digo, pues yo pienso que no todos nos va a llamar nuestro Señor a dar la sangre, pero el martirio pues está realmente también en nuestro caminar. Sí. También nosotros pues tenemos que estar ese fundamento fuerte, y pues solamente pues, digo yo, pues con la confianza en Dios. Sí, póngase a pensar, ¿verdad? Si la iglesia nos dice la vocación, sacerdocio, vida religiosa, matrimonio, ser mamá, ser papá. Si la vocación tiene un propósito, la vocación tiene el propósito de compartir el amor de Dios con el mundo. Y si somos llamados a compartir el amor de Dios, ¿y cuál fue el amor de Dios? El amor de Dios no fue algo bonito, fácil. El amor de Dios se mira aquí. Es una entrega que es difícil, pero que vale la pena. Y me gusta lo que dice usted, aceptar y vivir esos momentos de sufrimiento con paciencia. Porque lo fácil, como he mencionado, es vivir por esos sufrimientos y dejarse vencer por ellos. Dejar que el enemigo nos gane con sentirnos decepcionados, tristes, agobiados por esas cosas. Pero Dios es mucho más grande que eso, ¿verdad? Y usted como madre lo reconoce. Lo repito, ¿verdad? Que como madre tienen un deber y una oportunidad muy distinta que Dios les ha dado a ustedes como madres y como papás también. Pero va a ser difícil, no es fácil. Y ese sí, ciertamente sí es un martirio. Le comparto algo muy, muy personal, ¿verdad? Yo tengo 3 hermanos, mi hermana somos 5. Mi hermano mayor, mi hermana y yo, pues gracias a Dios nos ha ido muy bien. Ahora los menores, los dos más jóvenes, les ha costado un poco la vida. Y yo he visto, ¿verdad?, cómo mi mamá y mi papá a mí me frustraba tanto, porque mi mamá y mi papá hacían lo que sea para ellos. En momentos cuando, en particular uno de ellos, que ha luchado por tiempo con el alcohol, me frustraba que mi papá le daba la oportunidad de quedarse en la casa, le prestaba el carro, le prestaba dinero. Y yo decía, papá, ya, déjelo, que él viva su vida. Y él no decía mucho, de hecho no decía nada, pero seguía. Pero veía también cómo sufrían ellos dos. Y ahora, gracias a Dios que las cosas han cambiado un poco, mi hermano me dice, si no fuera por ese amor incondicional que mis papás me enseñaron, yo no creo que estuviera aquí. Entonces es muy fácil para mí, ¿verdad? Y es algo que honestamente le agradezco a mi papá y mi mamá, porque como padre ahora tengo una perspectiva de ser padre espiritual muy distinta, que ellos me enseñaron por su vocación como padre y madre, que no es siempre lo que nos conviene. No es siempre tan fácil como decir, salte de la casa. Porque el amor del padre y de la madre, aunque sea el hijo peor del mundo, lo va a amar. Los van a amar. Y eso pues sí, puede ser difícil, pero como dice San José María Escriba, vale la pena. Vale la pena. Muy bien, pues les agradezco su tiempo. Espero que, aunque sea algo, hayan tomado de los últimos 2 temas. La iglesia primitiva, que es muy importante reflexionar, porque nos ayuda a nosotros contemplar cómo es que yo puedo vivir mi fe, como los primeros cristianos, el martirio, la persecución dentro de la iglesia, porque va a haber, si no han experimentado, va a haber momentos difíciles de vivir nuestra fe, y también el ejemplo de San Felipe de Jesús y muchos otros santos, que tenemos aquí también, de vivir el martirio con gran fe y entrega al Señor. Espero que esos temas, aunque sea, toquen el corazón. Como siempre les digo a las personas, es bueno tomar esas cosas, traerlas al Señor, al Santísimo, y decirle, Señor, ilumíname para saber qué es lo que quieres que tome de esto y ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque, de nuevo, el Espíritu Santo nos ilumina y nos da la gracia de saber cómo responder. Cuenten con mis oraciones. Les pido de una manera muy especial que recen por las oraciones.
es mi trabajo, como les comenté, pero hay que rezar por más vocaciones porque necesitamos de Cristo y sabemos que una iglesia, especialmente el sacerdocio, trae la Eucaristía, los sacramentos, el resto de los sacramentos a un mundo que necesita el amor de Dios y la presencia de Dios. Y nosotros como católicos tenemos ese don de poder recibir a Cristo mismo en los sacramentos que vienen de los padres, los sacerdotes. Entonces hay que rezar por las vocaciones. Este año, gracias a Dios, en la diócesis tenemos 25 muchachos que van a iniciar el seminario. Entonces rezan por ahí los que van a empezar, pero hay que rezar por muchos más, ¿verdad? En nuestra diócesis y la diócesis de Orange, que es algunos de ustedes son allá. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradezco por este día, esta mañana. Te agradezco que nos has dejado llamarte Padre y que tú nos llamas hijos. Te agradezco, Señor, por el ejemplo de los primeros cristianos que nos enseñan un amor tan profundo que llevó a muchos de ellos a entregar sus vidas. Señor, no nos dejes ser cobardes, pero déjanos ser valientes. Te pedimos, Señor, que por medio de los ejemplos de todos los santos, especialmente los mártires, que aprendamos nosotros qué es entregar su vida por el amor. Que si estamos enfrentados con oportunidades de compartir la fe, que no nos dé miedo por lo que los demás quieran decir de nosotros. Que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa para traer el Evangelio al mundo. Te pedimos especialmente, Señor, por esos familiares, seres queridos, por los hijos e hijas de esos papás que están aquí, que están perdidos, que abra sus corazones para que puedan saber tu amor, conocer tu amor. Que les des sabiduría a estos hijos tuyos para que sepan cómo compartir la fe con sus familiares y seres queridos. Y Madre Santísima, de nuevo te agradecemos por el ejemplo que tú nos das de una entrega completa, de decir sí sin importar las consecuencias. Te entregamos, Madre, te entrego, Madre, a esos hijos tuyos. Te pido que los cubras con tu manto de protección y los lleves a enamorarse más con tu Hijo Jesucristo. Y que por medio de la intercesión de San Felipe de Jesús, de todos los mártires mexicanos, de todos los mártires que han existido en nuestra iglesia, por medio de su intercesión, que Dios los bendiga a ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los bendiga. Gracias.